El cerebro y corazón de la oposición venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Un Nobel que podría traducirse en un respaldo internacional a la oposición venezolana, en una condena simbólica al ejecutivo de Nicolás Maduro y en un mensaje global sobre la defensa de la democracia en contextos autoritarios. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El Comité Nobel noruego otorga el Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia, dice el comité. Ampliamos con reacciones y análisis dentro y fuera de Venezuela. Cuando faltan 6 meses para las elecciones, el Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte tras aprobar un juicio político por la severa crisis de inseguridad en el país. El jefe del legislativo, José Geri, asume como mandatario interino en un país sumido desde hace años en el caos político. Y el presidente estadounidense Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 100% para todas las importaciones procedentes de China, en represalia por el control chino de las exportaciones de tierras raras. El rostro de la oposición venezolana María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz. El Comité Nobel noruego elogió a Machado por su valentía, su incansable defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, así lo dijo el comité. Machado logró unir a una oposición fragmentada, lo que se reflejó en su contundente victoria en las primarias de octubre de 2023, donde obtuvo más del 90% de los votos. Su candidatura presidencial fue bloqueada por una inhabilitación política y actualmente vive en la clandestinidad en Venezuela. Sus seguidores esperan que este prestigioso galardón refuerce la oposición al presidente Nicolás Maduro. Es el rostro de la oposición en Venezuela y ahora un ícono mundial de paz. María Corina Machado expresó su sorpresa y humildad al recibir por teléfono la noticia de que había ganado el Premio Nobel de la Paz, poco antes de que se hiciera público el anuncio. Dios mío, no tengo palabras. Muchas gracias y espero que entiendan que este es un movimiento, es un logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona. Ciertamente no lo merezco. Dios mío. Machado unió a la oposición venezolana contra el control del poder por parte de Maduro, al tiempo que cultivaba conexiones con grupos y partidos de derecha alineados con su propia política. En su primer mensaje en X, tras ganar el Premio Nobel de la Paz, mencionó a Donald Trump como uno de sus principales aliados. La victoria de Machado suscitó reacciones variadas en toda América Latina. La mexicana Claudia Sheinbaum ofreció una respuesta neutral. Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí en el comentario. Gracias. El presidente argentino Javier Milei le agradeció su lucha por la libertad y la democracia. El líder opositor y aliado cercano, Edmundo González, dijo que era un reconocimiento a su impulso por la paz. Los expertos afirman que la mayor notoriedad de Machado dificultará la tarea de aquellos que dentro de Venezuela quieren silenciar su voz. La líder opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz y promete seguir luchando. Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, probablemente la noticia ha caído como una bomba diplomática en el Palacio de Miraflores. Acércame a todas esas reacciones de la sociedad venezolana, en primer lugar, de la oposición y, naturalmente, del gobierno de Maduro. Sí, la noticia desde muy tempranas horas de la madrugada aquí en Venezuela se difundió fundamentalmente por redes sociales y fue como una especie de boomerang que despertó a Venezuela con esta noticia. Gente expresaba su júbilo en redes sociales, también en las calles de Caracas. Estuvimos recientemente en algunos lugares y era una noticia muy comentada. Llama la atención que a esas horas de la mañana
estaban los principales programas de televisión y de radio noticiosos al aire, y en ningún momento se mencionó el triunfo de María Corina Machado en esta contienda por el Premio Nobel de la Paz, un tema de autocensura que llama a reflexión o incluso de censura. De parte del gobierno ya tenemos casi 9 horas de este anuncio y no se ha hecho ningún pronunciamiento de alguna figura política de relevancia, así como medios de comunicación oficiales. Algunos medios de comunicación privados afectos a Maduro se han señalado críticas a esta designación como ganadora del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Sí, ciertamente ha sido impactante en Venezuela esta noticia, Ana. Impactante, pero que quizás está pasando desapercibida, casi. Vamos a ver, ¿puede este premio, Elizabeth, revitalizar a una oposición venezolana, como lo dice Machado, que se encuentra, y la cito, en desobediencia silenciosa? ¿Cuán unida está esa oposición hoy por hoy? Ana, pienso que en modo alguno no sería una noticia desapercibida, porque en redes sociales en Venezuela la gente se informa. De hecho, la campaña electoral del año 2024 se hizo por redes. Ni Machado ni Edmundo González, el candidato, tuvieron repercusión. Y en relación con la oposición, Enrique Capriles, líder de un sector de la oposición, quien ha sido crítico a Machado, ha reconocido su liderazgo y ha señalado que ciertamente es un paso para lograr la paz y negociaciones en Venezuela hacia la transición en la democracia. Este ha sido un gesto que enaltece a Capriles, pues ha sido sumamente crítico a la gestión de Machado y a la gestión de Edmundo González Urrutia luego de las elecciones de julio de 2024, aún cuestionadas. Ana. Elizabeth, con Nicolás Maduro bajo presión judicial en Estados Unidos y una creciente presencia militar estadounidense en el Caribe, ¿qué impacto puede tener este Nobel en la estabilidad del gobierno? Bueno, en realidad se suma a la presión política, a la presión diplomática al régimen de Maduro, que cada día está más aislado. Con esta distinción a María Corina Machado se ratifica su liderazgo desde el punto de vista internacional como para iniciar negociaciones, transición, como bien lo ha señalado Machado, y como también han abogado líderes mundiales que no precisamente han sido cercanos a María Corina Machado y a Edmundo González. Entonces, sería cuestión de que Maduro se sentase a conversar con factores políticos de oposición, porque lo que es indudable es que la crisis política en Venezuela es bastante grave, sumado a la crisis económica que aprieta el bolsillo del venezolano de a pie y que piensa que y pide una resolución a este tema político, porque lo económico realmente está liquidando las expectativas del venezolano en cuanto a tener una vida mejor. Ana. Elizabeth Hostos, muchísimas gracias en este día importantísimo para Venezuela y para la oposición. Gracias desde Caracas. Un abrazo. Si bien el Ejecutivo de Maduro sigue sin pronunciarse, muchos venezolanos sí lo han hecho, han mostrado en Caracas su alegría por el Nobel de la Paz para María Corina Machado. Algunos la llaman la Mandela de Venezuela o dicen que es un premio que supone un gran paso para la libertad de Venezuela. Otros, sin embargo, sí se muestran críticos al recordar declaraciones del pasado de la líder opositora. Vamos a escuchar algunas de esas voces. Mira, yo digo que es un gran paso hacia la libertad, porque creo que es lo que anhelamos todos los venezolanos. Para mí el Premio Nobel de la Paz perdió validez con estas aseveraciones, con esta petición que está haciendo la persona, que invadan a un país. O sea, estamos hablando en términos de guerra, en términos de todo esto que puede pasar en cuanto a una invasión, y aparte de eso le den un Premio Nobel de la Paz. Es totalmente contradictorio. Me parece súper chévere por ella. Es una excelente persona, es mujer trabajadora y creo que es un ejemplar para el país, tanto como mujer, como empresaria y también como persona que presta un servicio a la comunidad. No esperábamos una cuestión de esa, pues una decisión de esa magnitud. No lo merece para mí. Mi modo de ver y de entender no lo merece. No veo el por qué se le tenga que dar ese premio a ella. ¿Qué ha hecho? Del otro lado de la frontera, en Colombia, este viernes, los venezolanos también opinaban. Este reconocimiento a María Corina es un reconocimiento al pueblo venezolano. Es la mujer que puede guiar al país de nuevo. María Corina, para mí, siento que hoy es como la Mandela de Venezuela. Para mí es decepcionante porque la situación en Venezuela sigue igual. Esta gente, bueno, ha querido hacer algo, pero no
no ha hecho nada. Para gente que vivimos fuera de Venezuela, pues es una gran noticia, ¿no? Y genera a la causa venezolana o a la causa de este cambio de régimen en Venezuela una gran visibilidad y eso es importantísimo, ¿no? Una gran emoción. El Nobel ha generado una ola de apoyo y reconocimiento de todo el mundo. Tenemos en el estudio al periodista y corresponsal de DW, Óscar Schlenker. Un placer tenerte en Berlín, Óscar. Vamos a ver, me gustaría saber tu primera reacción, y no tanto como periodista, sino como venezolano, a este Nobel de la Paz para María Corina Machado. Sin duda, bueno, como venezolano me siento muy orgulloso de tener un premio Nobel de la Paz que viene de Venezuela, el primero de Venezuela como Nobel de la Paz. Y creo que todos los venezolanos deberían sentirse orgullosos del logro de que no solo reconocen a María Corina Machado, sino a todo el movimiento de la oposición como un movimiento de paz, que también es un reconocimiento a los venezolanos y que la lucha es pacífica y democrática, y eso es lo que siento que el mundo está apreciando con este premio Nobel que se le entrega a María Corina Machado. Me gustaría insistir un poco más en eso, Óscar, si te parece. ¿Qué representa el Nobel no solo para María Corina Machado, sino, como dices, para ese movimiento, y además Machado hoy forzada a la clandestinidad y bajo riesgo personal? ¿Y qué significa para todo el país Venezuela? Sí, bueno, sin duda, el tema de los derechos humanos es un tema que ha sido muy disputado en Venezuela y discutido. Sobre todo el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sacó un informe hace poco donde demuestra dónde se han cometido los crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno, de la administración de Nicolás Maduro contra la oposición. O sea, hemos estado encaminados hacia un movimiento bastante violento, y sin embargo la oposición se ha mantenido firme en el proceso pacífico y democrático de la lucha por los valores y la libertad de Venezuela, y eso es lo que ha podido capitalizar María Corina Machado, y por eso ella se lleva este premio, muy bien merecido además. ¿Dónde ves la oposición hoy por hoy? ¿Está igual de unida que en esos años? Por ejemplo, en el 2023, donde María Corina Machado ganó con un 90% de los votos. Exactamente. En ese año nosotros vimos a la oposición muy dividida, y ha sido dividida durante todos estos fracasos que hemos visto desde entonces. Sin embargo, yo creo que este tipo de premio impulsa a una cohesión y a una unidad dentro de la oposición venezolana. Eso no quiere decir que el premio pueda lograr una gobernabilidad del país. Para eso hay muchos desafíos aún por delante, pero sin duda es un impulso y es un paso adelante para la unidad de los venezolanos. María Corina Machado, Óscar, también ha recorrido su propio camino en los últimos años. En 2018, recordemos, se negó a participar en las elecciones, pidió incluso una intervención de Estados Unidos. Se dice, se la ve cercana, se la veía y se la ve cercana a las posiciones de Donald Trump. Me pregunto cómo es esa relación ahora con Donald Trump y qué puede cambiar después del Nobel, un premio que no se ha llevado Donald Trump, pero sí María Corina Machado. Bueno, sin duda, yo creo que la relación entre María Corina Machado y Donald Trump más bien se fortalece con este premio. Hemos visto que Donald Trump la ha llamado ya para felicitarla. También María Corina agradeció a Donald Trump por todo el apoyo que ha tenido hasta lograr este premio. Ella ha dicho en las últimas semanas que los movimientos militares que se están viendo en el Caribe son también necesarios para impulsar el cambio de régimen en Venezuela. O sea que vemos que hay una relación ahí de alianza, y creo que va a continuar a partir de este momento también. Me gustaría insistir un poco en eso. ¿Se enmarca este Nobel a lo que está pasando en el Caribe y a ese aumento de la presencia militar de Estados Unidos? Sin duda, yo creo que todo se enmarca en sí de alguna manera. Sin embargo, hay que recalcar que Noruega conoce muy bien los problemas de Venezuela, porque Noruega estuvo como mediador de los procesos de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición entre el 2019 y 2024. Y ellos han dicho que el fracaso de esos diálogos han sido porque estaban lidiando con un gobierno autoritario, y hoy incluso lo llaman dictador. Así que yo creo que no solo es lo que está pasando con Estados Unidos en el Caribe, sino con todos los países de la región. ¿Cómo van a reaccionar ellos ante este premio y cómo van ellos a apoyar ahora al movimiento de la oposición frente a lo que estamos viendo como una confrontación bastante fuerte entre el gobierno y Donald Trump? Es un premio para María Corina Machado, para Venezuela, y que probablemente producirá cambios en toda la región. Vamos a ver. Sin duda, y bueno, María Corina Machado también lo dijo, como vimos en el informe. Ella dijo, este es un logro de toda una sociedad que ella ha podido capitalizar
por mantenerse firme a sus convicciones y sobre todo por mantener una lucha pacífica. Óscar Schlenker, un placer tenerte en el estudio. Muchísimas gracias. El placer es mío. La actualidad también nos lleva al Perú. La primera presidenta mujer de ese país, Dina Boluarte, fue destituida en la madrugada de este viernes de manera expresa, además, por el Congreso, tras 2 años y 10 meses en el cargo, ya solo 6 meses de las próximas elecciones. Boluarte, en el poder desde el año 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, era altamente impopular, estaba acusada de corrupción. Las recientes protestas por la falta de respuesta estatal a la ola de inseguridad que sacude al país lastraron más su imagen. Tras su destitución, la Fiscalía exige que se prohíba su salida del país por 36 meses. El hasta ahora presidente del Congreso, José Gerí, asume ahora la presidencia, ya lo ha hecho hasta las elecciones de abril próximo. Perú ha estado marcado por la inestabilidad política y ha tenido 7 mandatarios distintos en los últimos 9 años. Pues sí, fulminante proceso de destitución contra Dina Boluarte. Hablamos con Rosemary Cueva en Lima, que ha seguido todas estas últimas horas muy de cerca. Rosemary, ¿qué argumentos presentaron los congresistas para justificar la incapacidad moral permanente de Dina Boluarte? El principal argumento fue la falta de acción y de estrategia para frenar la crisis de violencia y criminalidad que azota el país. Los congresistas indicaron que por la incapacidad de Boluarte es que ha crecido la extorsión y el sicariato. Mencionaron también que este último ataque contra el grupo musical Agua Marina fue un punto de quiebre y que el gobierno de Boluarte ya no se podía sostener. Sin embargo, todos estos argumentos que da el Congreso pues son bastante cuestionados por la población, ya que gran parte de estas bancadas han aprobado una serie de leyes que han permitido el aumento de la violencia y que hoy favorecen al crimen organizado y que siguen afectando la seguridad del país. También se les cuestiona porque en estos casi 3 años de gobierno hubo 7 pedidos de destitución, pero en todos los congresistas blindaron a Boluarte a pesar de que ya existían fuertes cifras de criminalidad, a pesar de que día a día se estaban asesinando a ciudadanos trabajadores que no pagaban los cupos que exigían las mafias de extorsión. E incluso a pesar de la impopularidad de la expresidenta, hablamos de que tenía menos de un 2% y era la presidenta más impopular de toda América Latina. Vamos con el nuevo presidente interino. ¿Quién es José Gerí? ¿Qué trayectoria política tiene y qué reacciones ha generado su nombramiento, considerando, y eso sí lo sabemos, esas denuncias previas en su contra y escándalos? Denuncias, por ejemplo, de violación sexual. Sí, José Gerí es abogado y es congresista del partido de derecha Somos Perú. Llegó al Parlamento en 2021 como excesitario y desde julio de este año es que ha presidido el Congreso, ¿no? Y su figura pues genera bastante polémica, ya que como mencionas tiene una denuncia admitida por violencia sexual y otras investigaciones pendientes como por ejemplo por enriquecimiento ilícito. Todas estas denuncias claramente él las niega y su ascenso como presidente pues ha dividido opiniones. Algunos lo ven como parte de la continuidad de un Congreso que ha favorecido el crimen organizado y mientras por otro lado también cuestionan que una persona con esa gravedad de cuestionamientos no puede asumir la presidencia del país. La población de hecho ya está expresando su rechazo contra Gerí, lo hacen a través de las redes sociales. Las marchas que se continúan convocando por la generación Z y otros sectores que están siendo afectados por la extorsión y se siguen convocando a pesar de la salida de Boluarte son para mostrar también que no respaldan las acciones del Congreso y el principal lema de las movilizaciones es que se vayan todos. Rosemary Cueva, lo tenemos que dejar ahí. Muchísimas gracias en Lima. Nos ocupamos de Gaza, que entró en vigor allí el alto el fuego tras la aprobación por parte de Israel y Hamás, grupo considerado terrorista por varios países, el acuerdo elaborado por Estados Unidos. El ejército israelí afirma haber iniciado esa retirada parcial de la franja hasta la línea de control. Casi inmediatamente después, miles de palestinos empezaban a regresar a sus hogares o a las ruinas de sus viviendas. Aquí vemos las largas colas de personas en esa franja de Gaza. Muchos gazatíes han sido desplazados una y otra vez en estos 2 años de guerra que ha costado decenas de miles de vidas y que ha desatado la hambruna en el territorio. Está en vigor ese alto el fuego en Gaza tras el acuerdo con Hamás y miles de desplazados palestinos que inician ese retorno a sus hogares en medio, como vemos, de un paisaje de destrucción. Maya Siminovich en Tel Aviv. ¿Me puedes contar un poco más, Maya, sobre ese retorno y las condiciones que enfrentan los palestinos al regresar?
Hola Ana. Sí, por lo que hemos visto hoy en las imágenes también difundidas por medios sociales y por ellos mismos, los palestinos que están regresando a sus casas, al principio lo hicieron tímidamente, justo después de que las tropas israelíes se retirasen, que se retiraron bastante rápidamente. No se han retirado de toda la franja, recordemos, todavía controlan el 53%, pero se han retirado el perímetro exigido por el acuerdo de Trump para que se pueda devolver a los 20 rehenes que se van a devolver vivos. Decimos que los gazatíes que empezaron a moverse, empezaron a hacerlo en dos columnas porque hay dos carreteras abiertas por Israel. La costera estaba más poblada, empezaron así poco a poco y después hubo miles, y además con síntomas de alegría y gritos y vivas, diferentes vivas. ¿A dónde regresan? A lo que les quede. Hay algunos que sí tienen la casa todavía entera, hay muchos que tienen la casa parcialmente destruida y otros que la tienen totalmente destruida. Ahí es donde tienen que entrar todas las labores de reconstrucción y de logística que todavía están siendo debatidas. Maya, Donald Trump ha dicho estos días que da la guerra por terminada, pero no hemos escuchado lo mismo del primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Qué nos dice esto? ¿Verdad? Mientras que los gazatíes dicen que anoche, de la noche del jueves al viernes, fue la primera noche que pudieron dormir toda la noche porque es la primera noche en 2 años, imagínate, en la que no hubo ni un bombardeo ni tenían miedo a morir en mitad de la noche. De ahí a lo que dice Trump es lo ideal y lo que todos quieren creer, pero Netanyahu ha dado hoy un discurso vídeo después de aprobar el plan diciendo que jamás va a ser desarmado por las buenas o por las malas, lo cual es una advertencia que algunos consideran implícita, otros menos implícita, de que esto, si no se consigue por las negociaciones, que correspondería a la segunda fase del acuerdo, que deberían comenzar justo después que se liberen los rehenes, y si jamás no se desarma por sí mismo, pues algo violento pasará. Y solo nos queda esperar. Maya Siminovich, muchísimas gracias en Tel Aviv. Vamos con la economía y qué noticia, Andrés. Más aranceles a China. Imagínate, Ana, en la redacción de Economía teníamos completamente terminado el programa de hoy. Estábamos listos para venir, darlo, irnos a casa, pero Donald Trump nos ha vuelto a complicar el panorama y tenemos que organizar todo de vuelta porque hay un nuevo bombazo arancelario desde Estados Unidos. Trump ha anunciado ahora que va a imponer aranceles adicionales del 100% a las importaciones provenientes de China a partir del próximo 1 de noviembre. Este arancel se va a aplicar por encima de cualquier gravamen que ya esté vigente. A partir de esta fecha, el 1 de noviembre, Washington además va a aplicar controles a la exportación de software crítico, según adelantó el mandatario. Esta medida llega horas después de que el mismo Trump amenazara con un incremento masivo de aranceles como respuesta a los nuevos controles chinos a la exportación de minerales de tierras raras. Cerca del 70% del suministro mundial de estos insumos procede de China y se trata de materiales clave para industrias de alta tecnología, desde la automotriz y la defensa hasta la fabricación de semiconductores. Por supuesto, siguiendo el tema aranceles muy de cerca, está como siempre nuestra corresponsal financiera, Ana Nieto, en Nueva York. Ana, esperábamos una negociación en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, una reunión muy esperada entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, pero ahora nos encontramos con esto, una nueva bofetada arancelaria de Washington. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que se vuelve a la casilla de salida de abril, con la peor fase del conflicto comercial. Trump lo ha dicho en su medio social, Truth Social, que en 3 semanas comenzarán a aplicarse aranceles del 100% a mercancías provenientes de China, que se suman al actual 57% que ya se cargan a estas importaciones. En abril, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que cualquier porcentaje por encima del 100% era insostenible y fue cuando se abrieron las negociaciones. Hoy se cierran. La restricción china al acceso de tierras raras también se contesta con el control de exportaciones de software, que se une a las ya muchas dificultades que tienen las empresas de alta tecnología para tener negocios en China. Entre otras, por ejemplo, Nvidia. Es el peor escenario comercial para muchos países, no solamente para Estados Unidos y para China, porque se esperan repercusiones de este conflicto en otros países, aunque quedan semanas para noviembre y, por tanto, posiblemente
posibilidad de que se enfríe el ambiente caldeado, que hoy ya simplemente con la amenaza de esta posibilidad de más aranceles y con el fin de la reunión en Corea, ha hecho temblar a los mercados de acciones. En Wall Street se ha sufrido el peor desplome en los últimos 6 meses desde abril. El S&P 500 ha caído un 2,7%, el Nasdaq un 3,6%. Ana, y entonces, además de los aranceles, ¿ahora qué otras negociaciones quedan pendientes con la tensión que se está introduciendo de nuevo en las relaciones entre Washington y Pekín? Sí, más allá de los aranceles hay mucha inquietud en los estados agrícolas, porque además esperaba que en las negociaciones se cerraran contratos de venta de soja y de cereales por parte de China. Este es un país que compra la mitad de las cosechas de Estados Unidos y este año no se ha vendido absolutamente nada. Las malas relaciones se toman como una extrema decepción por parte de los productores de soja que ahora esperan ayudas directas del gobierno de Washington. En el aire queda también la venta de la filial estadounidense de TikTok. La Casa Blanca ya había conseguido formar un grupo de empresarios que iba a comprar la compañía a ByteDance por un precio bastante por debajo del precio de mercado. China no había dicho nada hasta entonces y de momento esto sigue en el aire. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Seguimos en contacto. Buenas noches. Antes de irnos, Ana Plasencia nos va a contar algo más. Vamos a poner nuestra mirada en Francia porque siguen pasando muchas cosas ahí desde el punto de vista político, Andrés. El presidente Emmanuel Macron ha vuelto a nombrar a Sébastien Lecornu primer ministro. Recordemos que Lecornu había presentado su renuncia el pasado lunes tras solo 27 días en el cargo, pero Macron le otorgó un plazo límite para buscar apoyos en el Parlamento para formar un nuevo gobierno y evitar así convocar elecciones. Su reinstalación en el cargo sugiere que se encontraron suficientes congresistas para la aprobación del presupuesto nacional de 2026, el mayor punto de discordia en el país. Y por último queremos fijarnos en Ucrania. Un intenso ataque ruso con misiles y drones dejó parte de la capital Kiev sin electricidad. 20 personas fueron rescatadas de un edificio en la capital que fue alcanzado durante la oleada de bombardeos. Algunas fueron atendidas en un hospital. El ataque también interrumpió el suministro de agua. Rusia continúa su escalada de ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, así como contra áreas civiles en las últimas semanas. Nada más, en nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.